Hola queridos amigos de Escuela Sabática con Propósito. Qué alegría es volver a vernos de nuevo para estudiar juntos la palabra de Dios. Esta semana vamos a descubrir que la historia se repite y con detalles que nos ponen la piel de gallina. ¿Qué pasaría si la historia ya estuviese escrita y si el futuro no dependiera tanto de lo que vendrá sino de lo que ya está profetizado? Lo que estudiaremos esta semana en la lección no es solo historia antigua o símbolos proféticos, es el plan maestro del enemigo para usurpar la adoración y el plan perfecto de Dios para sostener a sus fieles hasta el fin. Soy Nelson Berrío y hoy quiero ayudarte a ver durante la semana un mapa completo, una historia completa y un solo llamado a decidir de qué lado estás. Esto es Escuela Sabática con Propósito. De la Biblia al corazón y de la lección a la acción. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos allí desde tu hogar o desde cualquier lugar donde te encuentres. A continuación vamos a hacer una oración especial por personas que nos han solicitado oración. Podemos ver aquí la lista de estas personas y si tú tienes peticiones que hacer, déjalas en los comentarios y te invitamos a que te suscribas al canal y durante la semana estés siguiéndonos porque cada día vamos a poner el repaso del día. Así que acompáñanos también en esta oración. Oremos. Amado Padre, gracias por darnos el privilegio de estudiar nuevamente tu palabra. A continuación, también queremos que bendigas a quienes están pasando por momentos de prueba, por momentos de dificultad, para que llenen sus corazones de esperanza, consuelo y fe. Y también pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento para recibir el mensaje de esta tarde. Agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana estudiaremos la lección número 12. Se titula Precursores. Y el versículo de memoria lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bonito versículo que nos va a servir mucho para entender cuál es el centro y el corazón de la lección de esta semana. Ahora, escucha esto porque no es un análisis, es una advertencia profética. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Esta cita de Ellen White no es solo una historia adelantada, es un espejo para el pueblo que cree tener la verdad, pero que no vive transformado por ella. ¿Estamos listos para estar de pie cuando los que hoy cantan a nuestro lado se vuelvan en contra nuestra? Y ahora sí, ¿y si la historia ya estuviera escrita? La lección de esta semana nos ofrece 3 propósitos principales. El primero es entender cómo los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento nos preparan para los desafíos del tiempo del fin. El segundo es reconocer que la fidelidad a Dios será puesta a prueba, pero Él siempre estará presente con los fieles. Y el tercer propósito, aprender a vivir con valor y paz espiritual hoy, desarrollando una fe inquebrantable en medio de la presión. ¿Sabías que la Biblia está llena de historias que no solo relatan el pasado y la historia, sino que también son espejos del futuro? Esta semana vamos a explorar 2 relatos poderosos que nos preparan para los últimos días. El primero de ellos, la valentía de 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, frente a un poder tiránico que exigía adoración forzada. ¿No te suena esto parecido a Apocalipsis capítulo 13? Y el segundo relato será la experiencia de los primeros cristianos, estos apóstoles que a pesar de la persecución se mantuvieron firmes y llenos de gozo en medio de las dificultades, pero predicando a Cristo su Salvador. Recuerdo una vez, cuando estaba en el colegio Manuel, en Bogotá,
yo cursaba creo que el año 9º grado, había un profesor muy particular, muy conocido, el profesor Abel Tuirán. Y este profesor enseñaba filosofía. Recuerdo que una vez nos puso el examen bimestral, como de costumbre, de varias páginas, lo repartió, esperó un minutito dentro del salón y de repente se fue. Y eso nos causó sorpresa. Nunca haces un examen bimestral sin el profesor vigilando. Así que igual, empezamos. Yo empecé a rellenar el examen, pero de pronto empecé a escuchar murmullos y murmullos y más murmullos alrededor mío. Y era que los compañeros se preguntaban entre sí por las respuestas a las preguntas. De pronto empezaron a preguntarme a mí, pero bueno, yo tenía por costumbre casi que cubrir mi hoja y escribir. Y el asunto fue a tal magnitud, luego de varios minutos, que definitivamente todos se pararon del puesto, iban a buscar a su compañero y a pedir las preguntas, y se formó un desorden en ese salón terrible. Yo estaba allí sentado, sin pararme, respondiendo, tratando de concentrarme, y otro compañero estaba en la misma situación que yo. Los demás todos estaban buscando, felices, riéndose. Sucede que en estos salones del Colegio Manuel, en el pasillo, había unas ventanas superiores. Pues no sabíamos, pero el profesor, que después nos confesó, había salido para treparse a una de esas ventanas y observar lo que ocurría en el salón. Así que luego de unos 10 minutos aproximadamente, el profesor entró al salón nuevo y apenas vieron al profesor, todo el mundo se sentó. Y el profesor dijo: muy bien, Berrío, entrégueme su examen. Díaz, entrégueme su examen. Pues nosotros le entregamos, no lo habíamos terminado, por supuesto. Y dijo: ustedes tienen 5, pueden salir. Todos los demás tienen 1. Y todos se quedaron así asombrados, pero nadie dijo nada. Nadie dijo: pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Y ya se imaginarán ustedes lo que nos ocurrió a nosotros dos después de que esto pasó. Tal vez en ese momento fue tentador querer copiarse, pero algo en mi caso me dijo: no tienes que copiarte, tú sabes las respuestas. Y aunque no me sentí en un horno de fuego en ese momento, el calor social que se empezó a sentir en el aula fue muy fuerte, quemaba, porque los compañeros empezaron a tenernos rabia, odio, envidia, etc. Fue una situación difícil. No es fácil marcar la diferencia. Y estos relatos de esta semana nos van a poner en contexto. Nos van a ubicar en situaciones en las que no era fácil estar allí marcando la diferencia, siendo distintos a los demás, a la mayoría. El relato de los 3 jóvenes hebreos ocurrió en Babilonia, un imperio que por el momento no solo dominaba el mundo políticamente, sino que también quería controlar la conciencia. El rey Nabucodonosor, el famoso rey, ordenó que todos adoraran su estatua de oro, una mezcla de política, religión y adoración forzada allí. Y por otro lado, los primeros cristianos tuvieron que vivir en un imperio romano que exigía lealtad absoluta al César. Recordemos que ese imperio estaba representado por el hierro, un imperio fuerte, duro, y negarse a quemar incienso en honor al César era considerado traición. Así que muchos cristianos fueron martirizados, pero su fe inquebrantable, sin duda alguna, encendió la chispa del cristianismo por todo el mundo. Vamos a concentrarnos en nuestra primera parte de la lección. Daniel, en el capítulo 2, nos revela una historia sorprendente. Dios le revela a un rey pagano el futuro, pero con un propósito. El propósito era no solo que él reconociera a Dios, sino que reconociera a sus siervos, a sus verdaderos testigos. Y entonces nos dice la profecía de Daniel, capítulo 2, que Daniel
terminó revelándole el sueño al rey. Y entonces el rey escuchó de los propios labios de Daniel su interpretación, su sueño y su interpretación. Algo asombroso lo que Dios hizo allí, porque ningún otro sabio pudo contarle al rey el sueño, ya que el rey olvidó el sueño por completo. Esta secuencia de imperios humanos que vio Nabucodonosor y que Daniel amplió en una maravillosa interpretación, representan una profecía increíblemente precisa, que ha sido confirmada por siglos de historia secular. Cada parte de la estatua representaba un reino sucesivo, hasta los días del reino eterno de Dios. El capítulo 2 de Daniel y el versículo 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Aquí encontramos lo que ya sabemos muchos de nosotros. Una imagen que Dios usó para utilizar una línea del tiempo, en la cual la historia de este mundo viajaría hasta los confines mismos del fin del tiempo. Y sabemos, por la interpretación de Daniel, que la cabeza representaba el reino de Babilonia. Era el material más puro, el material más rico. Y así fue. Un rey como Nabucodonosor gobernó, fue famoso por su poder, por su riqueza y por su esplendor, y Dios lo llamó la cabeza de oro. El pecho y sus brazos, que eran de plata, nos recuerdan el reino de Medo-Persia. Si bien Babilonia estuvo gobernando como imperio mundial entre el año 605 y el 539 a.C., ahora llega Ciro el Grande y conquista Babilonia en el 539. Y ese reinado de los medos y los persas que une esas dos naciones y que se convierte en un reino más grande que el de Babilonia, pero menor en brillo, terminó en el año 331 a.C. Eso se puede verificar en la historia. Pero después de ese reino, dice la Escritura, y el sueño que vio el rey, siguió el vientre y los muslos. El vientre y los muslos, que ya eran de bronce, representan a Grecia. Grecia fue una gran nación. Alejandro Magno conquistó en tiempo récord el mundo y aún lo expandió aún más. Y de allí entonces surge lo que conocemos como el pensamiento, la cultura y la filosofía griega, hasta el año 168 a.C. Pero la profecía dice que luego vendría un reino de hierro, un reino fuerte. Y este, que representaba justamente a las piernas, por decirlo así, los muslos y las piernas, fue el imperio más largo y más fuerte militarmente hablando. Este imperio va desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Es un reino que abarca mucho tiempo y es el reino que en la historia quedó escrito como el que crucificó a Jesús y el que persiguió a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva, porque su poder era como ese hierro que desmenuza, quebranta y destruye. Ahora, dice la profecía que después de este reino de Roma vendría una mezcla de reinos, lo que conocemos como una Europa dividida desde el año 476 después de Cristo hasta nuestros días. Y dice aquí que esos pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Son dos metales que, más bien, son dos elementos, porque el hierro es el metal. El barro no se mezcla con el hierro. Entonces, a pesar de las diferentes alianzas que ocurrirían en adelante, tanto de casamientos reales, Hitler intentando unir gran parte del mundo, de Europa por lo menos, y así, la Unión Europea, todo lo que hemos visto, ¿cierto? El euro como divisa en tantos países, aún así,
nunca se uniría. Nunca se uniría la fuerza del hierro con la debilidad del barro. Pero aquí hay algo interesante en esta profecía. Dice que de la nada y sin intervención humana, una piedra viajó desde el más allá y justo golpeó a la imagen en sus pies. Allí, en esa parte de hierro y de barro cocido, lo que significa que esa piedra atacó en el momento de la historia en que ocurría la división de estos reinos, es decir, en nuestros días, a los cuales pertenece esta última etapa de la cronología profética. Y entonces dice que los desmenuzó totalmente, todo, y también desmenuzó los anteriores, es decir, no solo desmenuzó el momento cuando cae la piedra, sino que desmenuzó la historia, por decirlo de alguna manera. Ningún reino pudo mantenerse firme frente a la piedra que cae. Y de esa piedra, dice el versículo 35 en la última parte, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra, por la interpretación profética, entendemos que se refiere a la segunda venida de Cristo. Un evento que no tiene que ver con las manos humanas. Es una decisión divina y golpea la estatua en los pies para destruirla, para destruir todos estos reinos corruptos terrenales que han abusado del poder, que han abusado de las personas, y para establecer un reino eterno y un reino justo. Así que la profecía de Daniel 2 no solo predijo con exactitud todo el curso de la historia desde los días de Daniel, sino que hoy estamos viviendo justo en la etapa final, antes de que la piedra, Cristo, regrese. Es una advertencia y es una esperanza. El próximo imperio, hermanos, según la Biblia, no será humano, será divino. Cristo Jesús será el rey que gobierne el universo y la tierra será el epicentro de su gobierno. Así que tenemos ese enorme privilegio de participar del centro del mundo, así como los que vivieron en Babilonia en su momento o en los demás reinos, estando en la meca de lo que era el imperio mundial. Nosotros tendremos el privilegio, pero de un verdadero reino, un reino justo, un reino verdadero, el reino fundado en el amor. Sin embargo, la historia no termina allí. El capítulo 3 de Daniel nos trae algo insólito, algo inaudito después de que Daniel le revelase a Nabucodonosor todo el curso de la historia. Ahora miren lo que hace el rey. En el versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Era un rey idólatra, era un rey pagano, pero ante semejante revelación uno diría, ¿cómo va a desafiar a Dios de esa manera? Cuando él escuchó las palabras de Daniel al interpretar su sueño y al decirle, tú eres la cabeza de oro, el rey se ufanó. Se llenó aún de más orgullo, de más prepotencia. Y entonces se declaró contra el Dios del cielo abiertamente y hace una estatua completamente de oro, así como la que vio. ¿Saben? La adoración falsa siempre nace del orgullo. Recordemos, Lucifer en el cielo, del orgullo quiso ser como Dios y ahora este rey no quiere perecer, no quiere que su gobierno termine, no quiere que le suceda en otros reinos. Él quiere gobernar por siempre. Se le olvida que es un humano, así como Lucifer se le olvidó que era un ser creado, que dependía de Dios. Y esta estatua era una estatua colosal. 27 metros aproximadamente de altura, casi 3 metros de anchura, toda de oro. Imagínate la riqueza que tenía Babilonia para hacer esa estatua, para fundirla, los artesanos que participaron, y eso me imagino que lo harían en tiempo récord. Y entonces hay una escena de idolatría total en el capítulo 3, porque dice Daniel que el rey convocó a todos los gobernantes, a todos los ministros, a toda la cúpula del gobierno y al pueblo en general. Les dijo, cuando suene la música, ustedes tienen que adorar
esta imagen. La idolatría, ¿verdad? Rendirse ante una imagen que no ve, que no oye, que no sabe nada. Esa es la locura del ser humano. Y entonces allí encontramos esta maravillosa historia donde se nos narra que luego que suena la música, tienen que ir algunos de los ayudantes del rey a decir: rey, vimos que algunos no se han postrado ante la imagen. Y el rey dice: ¿cómo así? Esto es inaudito. ¿Quiénes son? Y entonces traen a 3 jóvenes. Aquí dice el versículo 12: Sadrac, Mesac y Abednego no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua que levantaste. Así que estos jóvenes vienen y el rey con ira les dice: ¿cómo es que ustedes que trabajan para mí, que son del gobierno, no siguen mis órdenes? ¿Cómo se atreven a desobedecerme? Les voy a dar otra oportunidad. Pero ellos dicen: no necesitamos otra oportunidad. No vamos a adorar esa estatua. ¿Recuerdan mi experiencia? Cuando la mayoría hace lo contrario y cuando tú eres la minoría, no se siente cómodo, no se siente bien. La presión social, pero estos jóvenes no sucumben ni ante la presión social ni ante la presión del rey, directamente, quien está presidiendo esta ceremonia idolátrica. Y al final, todos conocemos lo que ocurrió. Los jóvenes son llevados al máximo castigo, porque ya el rey tenía un castigo preparado, porque así es todo lo que se hace con la violencia y contra la conciencia, de lo cual es origen el enemigo, Satanás. Él tiene listo el castigo para amedrentar aún, y manda poner 7 veces más caliente el horno. Y estos jóvenes dicen: no vamos a adorar. Así Dios no nos libre del horno. Y si nos libra, muy bien, y si no, tampoco te obedeceremos a ti. Y qué bonito es cómo Cristo Jesús siempre está de parte de los leales, de los fieles, de la minoría. Y allí en el horno, el rey se espanta al ver no solo a 3, sino a 4. Y dice: y el cuarto es como el hijo de los dioses, porque Dios siempre está con sus fieles. Ahora, este relato, hermanos, es tan increíble, parece tan inaudito en esa época, y cómo nos llega a nosotros con tanta fuerza, que es imposible no ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13 nos muestra la misma escena, ¿saben? La misma escena. Dice el versículo 16 de Apocalipsis 13: hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vemos la misma escena de idolatría, adorar a la bestia. Pero ¿saben? Esta es una escena global, abarca todo el mundo. Otra imagen, otro decreto, otra amenaza. Satanás no tiene ideas nuevas. Él siempre repite sus métodos, solo que al final van a ser universales. Ahora, la lección de esta semana nos lleva a través del tiempo a la época de la iglesia primitiva. Y esta es una parte asombrosa, porque pensaríamos que la tiranía y la provocación y el desafío directo al Dios del cielo ocurrieron solamente en el Antiguo Testamento, por reyes despiadados, por reyes paganos. Pero no es así. La época de Jesús y la de la iglesia primitiva no se salvó de los ataques incesantes y fuertes del enemigo de Dios. No era fácil ser cristiano en la iglesia primitiva, bajo el imperio romano. No fue fácil para Jesús someterse al escarnio y al dolor que comprendía morir crucificado. Los discípulos no se salvaron. Jesús les dijo: si al árbol verde le hacen estas cosas, ¿qué no le harán al seco?
y sus palabras se cumplieron. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, vemos cómo de manera trágica es asesinado Santiago, el hermano de Juan, a espada. Y Pedro es tomado preso y llevado a la cárcel, pero salvado milagrosamente. Era una época en la que sanar en sábado era un delito. Predicar el nombre de Jesús o pertenecer a la secta de Jesús era considerado pena de muerte. Y estas situaciones que vivieron los discípulos en esa época muestran la valentía y el coraje que requería ser un seguidor de Jesús. Contrario a hoy en día, en donde tenemos tantas libertades, al menos nosotros, quizás en algunas partes del mundo no las hay tantas, pero en donde nosotros aún vivimos y profesamos ser cristianos, no tenemos esas dificultades. Pero estos hombres tuvieron que dar su vida, uno a uno, uno a uno. El mismo apóstol Pablo, recordemos, murió decapitado. No fue fácil, no fue fácil. Sin embargo, la lección de esta semana nos dice que al final del tiempo estas cosas volverán a ocurrir. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el primer mensaje del ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben? El sábado es el día de la señal de los hijos de Dios. Y contrario, por el otro lado, el domingo es la señal de quienes siguen al enemigo de Dios. Es la señal de la bestia, de ese sistema universal que va a hacer guerra contra los que guardan el sábado, contra los que guardan los preceptos de Dios, contra los que mantienen la lealtad a Dios en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, en el tiempo fácil y en el tiempo difícil. Dice la revelación que la profecía, cuando se cumple, trae liberación. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios tiene todo bajo control. La historia no es un caos, es una perfecta coreografía profética que avanza a través del tiempo. Y el tiempo de decisión, hermano, se acerca. Y los que no decidan hoy, ahora, qué fácil, difícilmente lo van a hacer después. Nosotros, hoy en día, no tenemos que adorarnos ante estatuas. Pero ¿cuántas veces nos sentimos presionados a seguir lo que dicta la cultura, el grupo o incluso nuestras emociones? Ser fieles a Dios implica tomar decisiones firmes en nuestras relaciones, en cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos al que piensa diferente. Tal vez no entramos en un edicto imperial, pero sí tenemos que ver con miradas de burlas, de juicio, riesgo de quedarnos solos, por mantenernos firmes. La historia de esta semana nos enseña que en medio del horno, Cristo siempre está con nosotros. Ahora, ¿te has preguntado de qué maneras el enemigo está preparando al mundo para la marca de la bestia? Porque hoy estamos viviendo en ese tiempo, cuando Satanás está haciendo sus últimos esfuerzos para preparar su ataque final. Hoy, quiero decirte que el enemigo utiliza muchas distracciones de tipo sensorial, emocional y cognitivo para reconfigurar poco a poco el cerebro, anulando el discernimiento espiritual y preparándonos para el terreno mental y emocional en el que muchos aceptarán la marca de la bestia. Algunas formas en las que lo hace hoy en día, ¿saben? Una de ellas es el entretenimiento constante. Satanás mantiene atacando con estímulos de manera permanente el cerebro, las personas. Si te fijas en esta imagen, vas a encontrar como una familia toda reunida, todos están con el celular. Ya no nos da el tiempo para la actividad social, para la interacción, ya cada uno está inmerso en su mundo. Ahora, si te fijas en esta otra imagen, vas a encontrar cómo los chicos, los niños, los bebés, ya están expuestos a teléfonos celulares. Ya los padres le entregan su responsabilidad a un juego. ¿Para qué?
distraiga a su hijo mientras ellos hacen las cosas que les gusta o que quieren hacer. ¿Qué hablar de los videojuegos, de las redes sociales, de las series, de la música altamente repetitiva que está activando permanentemente el sistema límbico y haciendo que todo lo que se llama corteza prefrontal, que es la encargada del juicio moral, quede obstaculizada? Publicidad por todos lados, publicidad emocional todo el tiempo, explotando los miedos o los deseos y disminuyendo el pensamiento crítico de las personas, ¿saben? Vivimos en esta sociedad en la que el cerebro se ha vuelto adicto a lo inmediato, a lo rápido, a lo superficial, a lo placentero, y se pierde la capacidad de meditar, de reflexionar, de obedecer. El lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones espirituales, se está debilitando y se está preparando para ese terreno de la sumisión no pensada. ¿Por qué? Porque estamos llenos de actividades, estamos llenos permanentemente de notificaciones, estamos generando dopamina sin esfuerzo alguno, y todo lo que esto hace es reconfigurar el cerebro. Eso se conoce como neuroplasticidad. El cerebro se puede reconfigurar. Por lo tanto, estamos en esa época y en esa generación que se está formando hoy de personas que llamaríamos con fatiga moral y espiritual. La gente cansada, estresada, cede más fácil. La gente entretenida no ve el peligro. La gente distraída no se prepara. Y eso es lo que el enemigo está haciendo, reeducando el cerebro humano mediante un sinnúmero y un gran sistema de distracciones para apagar la sensibilidad espiritual, para anular la fidelidad consciente y para condicionar a las masas a seguir al líder equivocado sin cuestionar. Por eso Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Porque en un mundo que entrena para obedecer sin pensar, los fieles obedecen a Dios por convicción. Esta semana la lección nos está enseñando que esa manipulación de la conciencia, que ese forzar a hacer el mal, que siempre viene de Satanás, que fuerza, que quita la libertad, que procura eliminarle al hombre todas las posibilidades para dejarlo entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte, a fin de que lo adore a él, y piensa que por llevarlos allí, todos los seres humanos se van a rendir a sus pies, y no es así. Dios siempre ha tenido un grupo, un pequeño grupo. Los 3 jóvenes hebreos, los discípulos, y durante cada etapa de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo que le representa dignamente, un pueblo fiel, un pueblo leal, un pueblo que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Muchas personas piensan, hoy en día inclusive, porque se ha especulado tanto, que la marca de la bestia es un chip, nos van a poner aquí en la mano, porque ya de hecho se han puesto chips en la mano, ustedes lo saben. Ahora hay un chip que también se metió en el cerebro de alguien hace un par de años, Neuralink. Y entonces las personas piensan que es eso. Otros dicen que no, que eso se va a poner a través de una vacuna. Otros dicen que no, que van a ser barras, un código de barras, o de pronto un holograma o qué sé yo. Y no, la marca de la bestia, hermanos, se tratará de adoración, de fidelidad, de a quién obedeces realmente en tu vida. Por lo tanto, la adoración sigue siendo el tema principal del conflicto cósmico. La adoración, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo gira en torno de quién merece ser adorado. La Biblia presenta a Dios. Dios se presenta como el Dios que debe recibir la adoración y la alabanza. Pero sabemos que el enemigo de Dios, Satanás, también reclama alabanza. Dios el Creador bendijo el sábado, pero Satanás creó la bestia y a su imagen, que representan un poder humano y usurpador, con el domingo. ¿Notas? Entonces, cómo nos presenta un problema de adoración, un dilema de adoración, un día, un ser, otro ser. Jesús claramente dijo en Mateo capítulo 2, el versículo 30, el que no está conmigo,
está contra mí. Es decir, que hay dos bandos y siempre ha habido dos bandos a través de la historia. Porque es que la adoración no es solo lo que hacemos con los labios, es lo que priorizamos en la vida diaria. Y en los días finales, la adoración falsa, hermanos, incluirá formas externas, por supuesto. Por eso es que se puede ver quiénes guardan un día, quiénes guardan el otro. Pero recordemos la cita inicial que leímos. Estamos viviendo en un tiempo de preparación y debiéramos estar preparándonos para esas grandes decisiones que hemos de tomar. El sábado, por ejemplo, es el día del acto supremo de adoración. No es solo un reposo, es una señal de adoración y de lealtad entre nosotros y nuestro Creador. Así que si adoramos a Dios con nuestras acciones, con el tiempo y con las alabanzas consagradas, entonces estamos poniéndonos de parte de Dios. Pero ¿y si no lo hacemos? Pero si no lo hacemos como Dios quiere, Dios nos desafía a obedecer. En medio de un mundo en el que la mayoría no quiere obedecer a Dios, sino quiere obedecerse a sí mismo, pero realmente lo que quiere obedecer es al enemigo de Dios, quien se encarga de que la obediencia se dirija hacia Él. Así que el conflicto, hermanos, ya empezó. Está corriendo en este momento. Tal vez no veamos ahora hornos de fuego o bestias que salen, ¿no? Pero el conflicto lo vivimos con cada decisión que tomamos día a día. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en mí. Jesús no nos llamó al miedo, sino a la confianza. Y las escenas finales de la tierra no son una película de terror, como algunos las quieren mostrar, sino que realmente son un acto final de Dios, en donde la fidelidad va a ser coronada y la verdad brillará para siempre. Así que, querido hermano, querida hermana, no te conectaste aquí por casualidad. Dios quiere que recibas este mensaje. No vivas con miedo, pero vive con propósito. Porque en medio del fuego, en medio de la situación difícil, recuerda, hay un cuarto hombre caminando a tu lado, y ese no es más, nada menos que Cristo Jesús. Hoy puedes decidir estar del lado de Cristo Jesús. Hoy puedes decir, Señor, prepárame para no inclinarme ante nadie más que a ti. Enséñame a ser fiel en lo poco y que mi fe no dependa de mi vista, sino de tu palabra. Si te gustó esta lección, te invito a que me acompañes cada día de esta semana con un video diferente. Vamos a desglosar cada lección con profundidad, con claridad y con compromiso. Suscríbete, comparte y únete al pueblo que no se dobla, porque tú y yo sabemos cómo termina esta historia. Que Dios te bendiga.